Tienen que ser libros de ensayo, en primer lugar, y luego que hagan un repaso de algún campo de investigación interesante, que esté bien escrito, que sea divulgativo, y en cualquier caso lo que siempre hacemos es una revisión por pares. Tenemos pues una serie de evaluadores que anónimamente, con una revisión doble ciego, sin conocer la identidad del autor, verifican, digamos, o evalúan si el conocimiento pues impreso en ese libro es interesante para nuestros lectores. Bueno, el libro es menos relevante en el ámbito científico que las revistas, ¿no? Donde en general los investigadores tienen una especial presión para publicar artículos en revistas indexadas y con factor de impacto. Pero ahora están surgiendo muchas iniciativas de indexación también y de impacto, digamos rankings, métricas para libros. En especial, bueno, pues en el extranjero hay algunas conocidas. En el ámbito iberoamericano, Reddit es especialmente relevante, en la red iberoamericana, que creo que ahora tiene un ranking también y métricas para libros, con lo cual si comienzan, digamos, a generarse, digamos, una estructura de evaluación y de métricas y de clasificación del conocimiento transmitido a través de libros, pues yo creo que se va a volver a poner a la par los libros o puede ponerse a la par otra vez los libros con las revistas. Tampoco hay que confundir potenciar el acceso abierto con potenciar la ciencia. Yo creo que son cosas un poco distintas, que se cogen de la mano, y está claro que el acceso abierto es muy interesante, sobre todo para los lectores, ¿no? Yo creo que las plataformas van a tener que hacer algún tipo de, métricas, obviamente las métricas hoy en día son fundamentales, y Reddit, que tiene revistas y tiene libros, yo creo que todo lo que tiene que ver con juntar, digamos, entremezclar esas métricas entre libros y revistas puede ser interesante. Puede potenciar la ciencia, pero yo creo que no habría que mezclar lo que es Open Access con mejora de lo que son pues la interoperabilidad, por ejemplo, de servidores en los cuales haya revistas, o incluso potenciar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con plagios, por poner por caso, ¿no? Con nuevas tecnologías en la cual pues unas editoriales estén en conexión con otras editoriales y no necesariamente los textos estén en abierto desde el primer momento. El Open Access, en mi opinión, es muy interesante porque rebaja los precios para las bibliotecas universitarias a la hora de adquirir pues investigación puntera, pero yo creo que tiene que dejar, en este caso la Comisión Europea, que no está haciendo una buena política con respecto al acceso abierto, creo que tiene que dejar a los actores a que puedan optar por qué tipo de acceso abierto quieren, ¿eh? O sea, si tenemos varios tipos, pues dejar un poco a los investigadores que elijan qué tipo de acceso abierto quieren. Por ejemplo, estoy pensando ahora en aquellas editoriales que durante 6 meses o un año tienen un acceso abierto diferido, es decir, que tienen un contenido, han maquetado, han trabajado los libros o los artículos que hayan, pues de los autores, tienen 6 meses, un año para recuperar la inversión y posteriormente lo ponen en abierto. Esto, que es una tendencia que la Comisión Europea, no así los Estados Unidos ni en general Iberoamérica, pero sí la Comisión Europea equivocadamente está llevando a cabo o quiere implementar, creo que es básicamente un poco dañino para las editoriales. Creo que otro aspecto importante sobre el tema de los libros es para el futuro del libro son las suscripciones. Yo creo que los libros van a dejar de publicarse de manera individual para empezar a vender plataformas de suscripción, igual que puede haber suscripción de películas o de series con Netflix. Yo creo que las plataformas de libros mezcladas con otros formatos audiovisuales, yo creo que eso también puede tener especial incidencia para que el libro tenga futuro.